Cordial saludo, mi nombre es Brian Schneider Ortega Serrano y soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, Programa de Comunicación Social. En este momento voy a dar inicio a lo que es la entrevista de la fase 2, Umbrales del periodismo cultura en el país. En este momento me encuentro con Daniel Moncada. Daniel va a ser el facilitador, él me va a ayudar con la entrevista y él está al tanto de lo que está sucediendo en la frontera. Bienvenido, Daniel. Hombre, Brian, muchísimas gracias. Daniel, ¿qué consecuencias trae el cierre de frontera en la ciudad de Cúcuta? No sé, explíquenos qué es lo que está pasando y qué consecuencias trae el cierre de frontera. Bueno, Brian, Cúcuta, al ser una ciudad fronteriza y su principal economía, cultura, comercio y todo dependía alrededor de la frontera. Y al haber este cierre, pues afectó varios campos. Por ejemplo, uno de los campos, hizo un impacto en la economía de la ciudad, un impacto en las medidas de emergencia para la reactivación económica, también el abastecimiento de combustible en la ciudad al haber este cierre. Otro podría ser de pronto una crisis en el contrabando. Uno de los principales mover de la ciudad era el contrabando, el transportar allí, ese intercambio que había entre las fronteras. Entonces afecta, yo creo que uno de los principales problemas de este cierre. Daniel, ¿usted cómo cree que afecta el cierre de frontera en el sector económico? Bueno, Brian, yo creo que para entender la problemática o lo que afectó, hay que entender cómo funcionaba la economía de la ciudad, ¿no? Teniendo en cuenta que la ciudad de Cúcuta es una ciudad muy de comercio micro, ¿sí? No hay tanta industria, no hay tanta empresa grande, sino más mediana empresa, incluso mucha informalidad. Entonces, teniendo en cuenta eso, mucha informalidad de la ciudad, y la economía dependía mucho del traspaso de sea productos de la canasta familiar, de ropa, en fin. Entonces, al haber este cierre, afecta a la economía, entonces muchas microempresas se ven obligadas a cerrar prácticamente, y entonces viene el desempleo, vienen esas problemáticas. Entonces, afecta mucho porque como la ciudad depende mucho de la frontera y su comercio no es tan industrial, sino más del día a día, se ve afectada en gran manera. También otro punto sería la crisis en el contrabando, ¿no? Ahí ¿qué sería o cómo afecta entonces al tener las fronteras abiertas, el comercio iba fácil, ¿sí? El intercambio de productos, ¿sí? Tenemos también que la economía del bolívar iba bajando cada vez más, entonces muchos colombianos íbamos allá a comprar porque salía más barato, entonces le beneficiaba a Venezuela, le beneficiaba a Colombia. Y al haber ese cierre, pues se habilitan o se abren unos caminos que hoy lo que conocemos como trochas, ¿no? Donde todavía sigue habiendo este intercambio, pero pues de una forma clandestina, de una forma oculta. Entonces se va a afectar la economía, pasa esto, pero entonces son trochas donde se corre peligro, donde hay dificultades para pasar, entonces el precio de esos productos se alza y todo empieza a subir. Entonces se abren esas posibilidades, pero con dificultad. Daniel, ¿cuáles son las principales problemáticas en el lugar fronterizo? Bueno, una de las principales y de tantas problemáticas en la zona de frontera es la delincuencia, ¿no? El crimen que hay detrás de toda esa situación o consecuencias que hubo. Se ve mucho la presencia de grupos armados al margen de la ley. Quienes gobiernan o están dominando estas llamadas trochas, vías entre ríos, montaña, para así pasar contrabando al país.
Entonces, al haber esta presencia de estos grupos, la delincuencia y la seguridad se ve afectada, ¿sí? Podemos hablar de, bueno, trochas en las diferentes fronteras, en el lugar de la parada, un sector que muy activo siempre ha sido en este mover de fronterizo. Juanfrido también tiene, creo, unas trochas, entonces hay varias trochas en el sector, por ende afecta la seguridad, mucha delincuencia, se escuchan muchos, esto no es secreto, es una realidad que pasa en el sector, muchos asesinatos de personas que andan en este, ¿cómo le diría yo?, en este mover, en estos sectores.